Hermanos, buenos días. ¿Ya están despiertos? Este viernes ya llegamos a fin de semana. Hay que trabajar este viernes también, pero antes hay que meditar y hay que reflexionar. En esta ocasión seguimos aprendiendo acerca de las iglesias de Apocalipsis, Tiatira. Vamos a reflexionar un poquito acerca del mensaje a esta iglesia, que también tiene que ver mucho con nosotros. En primer lugar vamos a leer un pasaje, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por voluntad divina, el Señor permitió abrir una iglesia en la ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira era de las más pequeñas entre las 7 donde se encontraban las 7 iglesias de Apocalipsis. Era una ciudad fronteriza que estaba siempre llena de comerciantes y de soldados. Y lo primero que vamos a pensar es cómo llegó el Evangelio a aquella ciudad pequeña. Bueno, si leemos Hechos capítulo 16, en el versículo 14, relata la historia de cómo una mujer que se encontraba en Filipo, vendedora de púrpura llamada Lidia, estaba con otras mujeres, pues imaginamos que vendiendo y comprando, ¿no? Pues lo que hacían en aquella época. Y Pablo se puso a predicar en las puertas de la entrada de la ciudad de Filipos. Dice este pasaje de Hechos 16:14 que Lidia pues fue tocada por Dios, Dios tocó su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y de aquella manera ella recibió la salvación. Podemos pensar que ella después, cuando volvió a su ciudad, a Tiatira, pues el Evangelio fue predicado allí y una iglesia fue posible en aquella ciudad. Ahora, después de un tiempo que ha pasado, como dice aquí el versículo 19, dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Podemos también pensar que era una iglesia sana, era una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque había amor, lo que no había en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia donde había obras, era una iglesia donde había servicio, es decir, donde no había ningún vago, todos querían trabajar para el Señor, y también había paciencia, lo que hoy en día no hay en muchas iglesias, paciencia para con los hermanos. Y sobre todo, una iglesia que estaba creciendo. Dice aquí que tus postreras obras son más que las primeras. Es decir, a simple vista parece una iglesia sana. Pero después, cuando llegamos al pasaje que estamos meditando hoy, al 20, versículo 20, donde dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuál era el error o el pecado que se encontraba en esta iglesia que aparentemente era sana? Pues la tolerancia. Vuelvo a repetir a partir de la mitad del versículo. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por casualidades de la vida, otra mujer. El Evangelio había llegado por una mujer, pues otra mujer, no sabemos quién. No se llamaba Jezabel. Simplemente aquí Juan, o el Señor, está diciendo que tiene el espíritu, tiene la personalidad de Jezabel. Recuerdan quién es Jezabel, ¿no? La mujer del rey de Israel, del rey Acab, que extravió al pueblo para adorar a los Baales. Entonces, lo que nos intenta decir el Señor es que esta mujer que estaba dentro de la iglesia tenía ese espíritu de maldad y estaba, como la Jezabel del Antiguo Testamento, desviando al pueblo de Dios. Esta Jezabel estaba desviando a la iglesia de Cristo. Entonces, la meditación de hoy o la reflexión que tenemos que tomar hoy es esto: tener cuidado con lo que toleramos. Porque puede ser que nuestra iglesia tenga muchas obras, que tengamos muchos servidores, que tengamos mucho amor entre los hermanos y bastante paciencia, pero puede llegar el momento en que toleremos cosas que al Señor no le parecen correctas. Y esto es peligroso más en nuestra época, en nuestros días. Si hay una palabra que está más de moda que nunca, es la tolerancia. La tolerancia. No hay nada peor visto en nuestra sociedad que una persona
intolerante. Hay que tolerarlo todo. Leyes de género, leyes de matrimonios mixtos, leyes de adopciones mixtas, todo eso que nosotros sabemos. Incluso hay ya ahora una ley para proteger a los perros, es decir, parece que los perros tienen más derechos que los bebés que se encuentran en el vientre de sus madres. ¿Qué decir, no, hermanos? Pero en esta época de tolerancia tenemos que tener cuidado en las iglesias, porque la iglesia no puede ser como la sociedad tolerante. El Señor Jesucristo nos dice las cosas que necesitamos saber. El Señor dice que Él conoce todas las cosas. A todas las iglesias el Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. El Señor lo conoce todo. El Señor lo conoce todo. Y el Señor también nos dice las verdades. Pero tengo cosas contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti. En esta ocasión la iglesia de Tiatira, una iglesia que parecía fuerte, que parecía firme, que parecía trabajadora, pero estaban tolerando dentro de ellas a una mujer que estaba llevando a toda la congregación al error y a la muerte. Por eso nosotros tenemos que ver nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo que un poco de levadura leuda toda la masa. En ocasiones, por ser demasiado tolerantes, permitimos que el pecado permee dentro de la iglesia. Por amor, por paciencia, por misericordia, pensamos que podemos llegar a ser más misericordiosos que el Señor mismo, permitiendo que las personas dentro de la congregación vivan de cualquier manera. Pero eso no puede ser así, hermanos. Igual que el Señor nos dice las cosas, nosotros también tenemos que aprender a decir las verdades para la edificación de la iglesia. Y para que el Señor no diga a nuestras congregaciones, sí, vosotros trabajáis, evangelizáis, predicáis, hacéis muchos seminarios bíblicos, hacéis muchas buenas cosas, pero toleráis a ciertas personas que están haciendo caer a otras muchas. Recuerden, hermanos, la tolerancia no es buena en el sentido pecaminoso. La tolerancia no es buena cuando la metemos en la burbuja del pecado. No se puede tolerar el pecado. En la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. ¿Cierto que van a venir a las iglesias pecadores? Pues a esos pecadores hay que traerlos a Cristo. Pero si dentro de la iglesia toleramos que el pecado abunde, el Señor nos reprenderá y el Señor nos dirá que tiene cosas contra nosotros y nos disciplinará, como el Señor avisa a esta iglesia de Tiatira de que les va a disciplinar si no se arrepienten. Él dice que Él ha dado tiempo, versículo 21, está dando tiempo a esta mujer para que se arrepienta, pero dice que no quiere arrepentirse. Cuando veamos que hay personas en la iglesia que andan en pecado y que no quieren arrepentirse, ¿qué habrá que hacer, hermanos? Piensen en esto. Quiero dejarles aquí con esta reflexión. Nos vemos la semana que viene, si el Señor lo permite. ¿Vale? Chao.